Es importante conocer la hoja de vida y quién ha sido el Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio nació en la capital argentina el 17 de diciembre de 1936. Se diplomó como técnico químico y eligió luego el camino del sacerdocio en el seminario diocesano de Villa Devoto. Luego, el 11 de marzo de 1958, pasó al noviciado de la Compañía de Jesús. Completó los estudios de humanidades en Chile y en 1963, al regresar a Argentina, se licenció en filosofía en el Colegio San José de San Miguel. Entre 1964 y 1965 fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de Inmaculada de Santa Fe y en 1966 enseñó las mismas materias en el Colegio El Salvador en Buenos Aires. De 1967 a 1970 estudió teología en el Colegio San José y obtuvo la licenciatura. Asimismo, fue maestro de novicios en Villa Barilari, en San Miguel. Fue profesor en la Facultad de Teología, consultor de la provincia de la Compañía de Jesús y también fue rector del colegio. Por último, es el jefe de Estado y el octavo soberano de la Ciudad del Vaticano. Tras la renuncia de Benedicto XVI al pontificiado, fue elegido el 13 de marzo del 2013 en la quinta votación efectuada durante el segundo día del cónclave. Este es el Papa Francisco. Bueno, buenas tardes. En esta oportunidad, junto con mi grupo, haremos la actividad correspondiente de transmitir el mensaje que nos deja la intervención del Papa Francisco en la Asamblea de las Naciones Unidas, tocando temas muy importantes que a continuación transmitiremos desde el punto de vista del Papa y de nuestro criterio. Bien, en ese orden, es bien sabido que la pandemia o la crisis sanitaria del COVID-19 ha traído como consecuencia la pérdida de muchas vidas, asimismo cambiando y transformando el estilo de vida de cada ser humano, cuestionando nuestros sistemas económicos, sociales y sanitarios, así como también mostrando la fragilidad que tenemos como criaturas, colocándonos una prueba, una demostración de elegir o hacer una elección de lo que es verdaderamente importante y de lo que realmente no importa, de lo que se necesita y no se necesita. Asimismo, el Papa Francisco en su intervención manifestó que la pandemia ha sido es una oportunidad muy real para realizar un repensamiento, una reestructuración de los sistemas económicos, sociales y sanitarios, una reestructuración del estilo de vida y el pensamiento de cada persona o de cada ser humano. Perfecto. Causándome admiración lo manifestado por el Papa, donde expresa que la pandemia, es decir, el COVID-19, nos ha puesto a elegir entre dos caminos. Uno, el fortalecimiento del multilateralismo y dos, las actitudes de autosuficiencia. El primero es la renovación de la corresponsabilidad mundial, de esa solidaridad fundamentada en la justicia y dándole cumplimiento a la paz y a la familia. El segundo consta de el nacionalismo, el proteccionismo, el individualismo y el aislamiento, dejando al descubierto los más frágiles, los más vulnerables, es decir, los pobres.
Asimismo, la pandemia ha puesto en relieve la necesidad vigente de promover la salud pública. Se le hace, manifestó el Papa, se le hace o que se le debe hacer un llamado a los responsables políticos y al sector privado de garantizar el acceso a la vacuna del COVID-19 y manifestó que si hay que privilegiar, si hay que favorecer a alguien, ese alguien deben ser los más pobres. Ahora bien, y por otro lado, en cuanto al tema del trabajo que el Papa Francisco manifestó en su intervención, reiteró y expresó que el trabajo es un sector desestabilizado, desequilibrado, toda vez que se favorecen o siempre se ha buscado favorecer a las empresas, dejando sin protección y al descubierto, como lo manifestaba anteriormente, a los más vulnerables, es decir, al desempleo y a los desempleados. Es la palabra. Por ello y por ende es necesario realizar o transformar nuevas ideas de trabajo en donde se garantice o donde se pueda satisfacer las capacidades del ser humano. Perfecto. Por ello es importante que se cambie ese pensamiento y ese paradigma económico dominante, donde las empresas siempre son las que llevan la mejor parte o las que siempre son más favorecidas. Bien, ya desde un punto de vista concluyente, debo manifestar que, como estoy de acuerdo totalmente en el pensamiento y en las ideas principales del Papa Francisco en esta intervención en la Asamblea de las Naciones Unidas, toda vez que el ser humano siempre o en muchas ocasiones se ha encargado de preocuparse más por lo material y por lo que verdaderamente no es necesario. En vista de esta calamidad mundial, se ha visto y se ha observado que lo más importante de todo es tener salud y en ello tener un buen sistema de salud. Bien, analizar y concientizarnos que ante todo y ante cualquier cosa somos iguales. Perfecto. Somos débiles ante cualquier calamidad. Por ende, debo manifestar, y ya para finalizar, que esta sea una oportunidad para reconstruir, direccionar o redireccionar nuestros puntos de vista, nuestros proyectos, nuestras actitudes frente a cada hecho o frente a cada eventualidad. Bien, espero y esta intervención o esta transmisión del mensaje que nos dejó el Papa Francisco en la oportunidad de intervenir en la Asamblea de las Naciones Unidas, espero y haya sido importante y fundamental. Gracias. Bueno, continuando con la ponencia de mi compañera Andrea en cuanto a la interlocución del Papa Francisco, él también mencionaba puntos muy relevantes como que la crisis humanitaria se ha convertido en el status quo, en donde el derecho a la vida y el derecho a la libertad, a la seguridad personal, no se ven garantizados por parte de los estados. En las guerras cada vez es menor el uso de armas de tipo convencional, mientras que crece de manera progresiva el uso de armas de destrucción masiva. Los refugiados, los migrantes y los desplazados soportan torturas y abusos. Son víctimas de trata, de esclavitud sexual y de trabajo forzado. Son explotados en labores degradantes y sin un salario justo. Adicional a esto, los pactos mundiales sobre refugiados y para la migración
carecen de apoyo político necesario para tener éxito. Los estados individuales han eludido su responsabilidad. Sin embargo, la crisis actual, la crisis del COVID-19, es una oportunidad ideal para aunar fuerzas y para trabajar en conjunto en cuanto a la comunidad internacional hablamos. Por otro lado, también se hace necesario mencionar que es el momento de reconsiderar el papel de las instituciones económicas y financieras como Bretton Woods e implantar un nuevo modelo económico que disminuya la desigualdad entre los supremamente ricos y los eternamente pobres. Un nuevo modelo económico que impulse la subsidiariedad, que impulse el desarrollo económico a nivel local, que invierta en educación, que invierta en infraestructura, la cual va a beneficiar a la comunidad local, va a proporcionar bases para el éxito económico y para la renovación de la comunidad y de la nación en general. El Papa menciona que es el momento de hacer un llamado a los países para afrontar las grandes necesidades del momento, reduciendo e incluso condonando la deuda que pesa sobre el presupuesto de los más pobres. Por eso se debe implantar una nueva ética. ¿Pero en qué consiste esta nueva ética? Una nueva ética que supone ser conscientes de la necesidad de que todos se comprometan a trabajar para cerrar las guaridas fiscales, para evitar las evasiones, para evitar el lavado de dinero que le roban a la sociedad, como también las naciones deben defender la justicia y la supremacía del bien común sobre los intereses de las empresas y de las multinacionales más poderosas a nivel internacional. La peligrosa situación de la Amazonía y sus poblaciones indígenas, lo que nos recuerda que la crisis ambiental está íntimamente ligada a la crisis social y que el cuidado del medio ambiente exige una aproximación integral para combatir la pobreza y para combatir la exclusión. Es decir, que no podemos mirar la crisis ambiental y se vuelve un objetivo de suprema preponderancia el intentar y lograr mitigar el impacto ambiental sobre el cambio climático que está viviendo la humanidad. Buenos días, mi nombre es Andrea Maestri y les voy a hablar sobre la posición del Papa Francisco frente a la Asamblea General de la ONU. Su aporte, voy a continuar con lo que mis compañeros venían exponiendo anteriormente. Bueno, el Papa Francisco habló sobre la ratificación de la enmienda de Kigali al Protocolo de Monterrey, que tiene por objetivo reducir drásticamente los gases y asimismo limitar el calentamiento global. El Papa Francisco se refirió asimismo al presidente Wolfgang Bosquir pidiendo 7 cosas, las cuales fueron las siguientes. 1. Hacia la crisis del COVID-19 pidió especial protección a los niños y jóvenes no acompañados. 2. Estar más atento a la protección de menores, ya que actualmente se ve un horrible flagelo en la pornografía y el abuso infantil, ocasionando en los menores el maltrato, la desnutrición y tratos inadecuados. 3. No promover el aborto. ¿Por qué? Porque estamos negando la existencia de vida en ese niño no nacido. Entonces lo que él pide es una especial protección a esa madre y ese niño no nacido, brindarle un acompañamiento para que ella se sienta protegida y no hacernos oídos sordos hacia esa existencia de vida. 4. A las autoridades civiles pidió proteger a los niños, en especial la dignidad humana y su derecho a la vida y a la educación. Se refirió a Malala Yousafzai diciendo que esta niña decía que con un libro, un lapicero y un maestro podríamos cambiar el mundo. 5. Habló sobre la institución familiar, habló sobre el problema que está presente actualmente. Actualmente las familias son muy disfuncionales y es muy difícil encontrar una familia funcional.
provocando así un sentimiento de desarraigo y orfandad en los menores de esta institución. Pide asimismo reevaluar y comprometerse con los objetivos, por ejemplo, la promoción de la mujer. Decía que si bien la mujer tiene actualmente un papel fuerte, fundamental en la sociedad, también promueve el bien común. Esta sufre en muchos otros países porque si bien Colombia tiene la libertad de expresión, la libertad de género, o sea, todo, en muchos otros países la mujer sufre de esclavitud, de malos tratos, de trata, de explotación y de muchas otras cosas, de tratos inadecuados que no aportan nada bueno a la sociedad. Por lo que recomiendo un mayor compromiso no solamente en las mujeres, sino también sobre la humanidad para evitar esto, ya que como dijo él, y abro paréntesis, porque con su silencio y sin una actuación efectiva se hace cómplice. Cierro comillas. 6. Pide proteger el desarrollo integral de los pueblos y asimismo pide proteger el mantenimiento ambiental natural, proteger el medio ambiente. Y 7. Y por último pide desmantelar las lógicas perversas que atribuyen a la posesión de armas y a la seguridad personal social. ¿Por qué? Dice que estas lógicas solamente lo único que hacen es enriquecer a las industrias bélicas y asimismo genera desconfianza y temor entre pueblos y naciones. Por último, una opinión personal es que el Papa tiene mucha razón en todo lo que él ofrece y dice. Debemos seguir sus consejos y como él dijo que algo es muy cierto, de esta pandemia o salimos mejores o salimos peores. Muchas gracias. Bueno, una vez culminada la locución del Papa, analizamos de forma grupal todo el planteamiento expuesto por el Papa Francisco y pudimos notar que toca temas muy puntuales y de una relevancia bastante preponderante. Nos pudimos fijar o pudimos notar que existen, o bueno, tocó 6 temas muy puntuales, lo cual primero fue la erradicación de la pobreza extrema, segundo fue lograr la enseñanza primaria de forma universal, tercero fue promover la igualdad de género, cuarto, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, quinto, fomentar una asociación mundial para el desarrollo y por último, reducir la mortalidad infantil. Al analizar estos temas tan puntuales mencionados por el Papa, nos damos cuenta que su intervención giró alrededor de los objetivos de desarrollo del milenio, en donde mencionó a 6 de los 8 objetivos planteados en el año 2000 por la ONU, y que sin duda son pilares fundamentales para la promoción y función de este multilateralismo que fue el eje central en esta convención de estados. Por eso consideramos como grupo que fue una intervención totalmente asertiva, porque se aleja de la demagogia tradicional y se aleja del sesgo diplomático y se ve más cercana a la realidad y con un sentido altruista y un sentido humanista desbordante y que caracteriza al sumo pontífice y jefe de Estado del Vaticano.